Hace muchos años, en un pequeño pueblo de la costa, vivía una madre de familia llamada Lucía. Lucía era una mujer trabajadora y dedicada a sus dos maravillosos hijos, Pablo y Laura, a los que adoraba con todo su corazón. Su esposo, Antonio, había fallecido unos años atrás en un trágico accidente de coche, dejándola sola para hacerse cargo de la familia. Lucía era una mujer valiente y decidida, pero lo que no sabía era que la vida le tenía preparado un problema inesperado que la llevaría al borde del abismo. Todo comenzó una cálida noche de verano, cuando Lucía estaba en casa con sus hijos y comenzaron a escuchar extraños ruidos procedentes del sótano. Al principio, Lucía trató de no prestarle atención, pensando que podría ser algún animal o simplemente la brisa golpeando contra la casa. Pero los ruidos se volvían cada vez más fuertes y persistentes. Sus hijos empezaron a asustarse. Lucía trató de tranquilizarlos, pero cuando una especie de silbido aterrador pareció llamar a sus hijos, no pudo ignorarlos más. Puso su mejor sonrisa y les dijo a los pequeños: ¿sabéis que ahora hay dibujos animados? Pablo y Laura la miraron con los ojos muy abiertos, pero no sé en qué canal. Buscadlo mientras voy al sótano un momento. Sus hijos, ahora emocionados, saltaron al sofá empujándose entre risas por el mando a distancia. Entonces, con disimulo, se armó con un enorme cuchillo de cocina y decidió bajar al sótano para investigar de dónde provenían aquellos sonidos tan inquietantes. Al llegar al sótano, Lucía encendió la luz y se quedó helada al ver a una figura encapuchada en un rincón oscuro. El miedo se apoderó de ella, pero su instinto maternal la impulsó a proteger a sus hijos, así que decidió enfrentarse a aquella presencia desconocida. ¿Quién eres y qué haces aquí?, preguntó Lucía con voz temblorosa. La figura encapuchada no respondió, pero Lucía pudo ver en sus ojos una mirada fría y despiadada que le heló la sangre. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a mantener la compostura. Sabía que debía proteger a sus hijos a toda costa, y no iba a permitir que nada ni nadie les hiciera daño. Con paso decidido se acercó lentamente a la figura encapuchada, tratando de no mostrar su miedo. Te lo volveré a preguntar: ¿quién eres y qué haces aquí?, repitió Lucía, esta vez con más firmeza en su voz. La figura encapuchada siguió sin decir una palabra, pero su presencia se volvía cada vez más inquietante. Lucía pudo ver que tenía algo en la mano, algo que brillaba con un tono metálico a la luz de la lámpara del sótano. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras intentaba pensar en una estrategia para proteger a sus hijos. La figura encapuchada avanzó hacia ella, con paso lento y amenazante. Lucía podía sentir el miedo apoderarse de ella, pero también sabía que no podía rendirse. Sus hijos dependían de ella, y no iba a permitir que nada malo le sucediera, no ahora, no nunca. «Contéstame, maldita sea», gritó Lucía, mientras amenazaba a aquel ser con el enorme cuchillo. «Ya sabes quién soy», le susurró una demoníaca voz. El silencio llenó el sótano, solo interrumpido por la respiración agitada de Lucía. Temblando, volvió a alzar su cuchillo contra aquella figura, pero entonces escuchó una risa fría y siniestra que la hizo temblar de pies a cabeza. «Hoy tú y yo vamos a jugar a un juego», dijo la figura encapuchada, con un grito de valentía. Lucía se abalanzó sobre la figura encapuchada arremetiendo con el cuchillo con todas sus fuerzas. Un grito de dolor escapó de los labios de la mujer, que cayó al suelo con un golpe sordo. La figura se inclinó sobre ella, y Lucía pudo ver un rostro demoníaco con unos cuernos que se retorcían por debajo de la capucha que llevaba aquel terrorífico ser. «¿Quién eres y qué quieres de nosotros?», preguntó Lucía con voz firme, sin mostrar su miedo. «Soy un diablo, un señor de las tinieblas, que viene a reclamar lo que es suyo», respondió la figura con una sonrisa maligna. «Y lo que quiero de ti, Lucía, es un juego en el que tus hijos están en peligro y solo tú puedes salvarlos». El corazón de Lucía se aceleró. El miedo la invadió por completo. No podía permitir que algo le sucediera a sus hijos, eran su razón de vivir, su razón de luchar. Pero al mismo tiempo, sabía que enfrentarse al diablo no sería algo fácil, sabía que estaba en desventaja. «¿Qué tipo de juego es ese? ¿Qué debo hacer para salvar a mis hijos?», preguntó Lucía con voz temblorosa. «El juego es sencillo, Lucía. Debes morir para salvar a tus hijos. Solo así podrás garantizar su seguridad. Si te niegas a jugar, tus hijos pagarán las consecuencias», advirtió el diablo con voz grave y amenazante. Lucía sintió un nudo en la garganta. Morir para salvar a sus hijos. La idea era aterradora,
pero al mismo tiempo sabía que no podía permitir que algo le sucediera. Sus hijos eran lo más importante en su vida. Haría cualquier cosa por ellos. ¿Y si juego y pierdo? ¿Qué sucederá entonces?, preguntó Lucía con voz entrecortada. El diablo sonrió con malicia. Sabía que tenía a Lucía justo donde quería. Había despertado su instinto de madre protectora, su desesperación por salvar a sus hijos. Ahora solo era cuestión de llevarla por el camino que él quería. Si juegas y pierdes, tus hijos serán míos. Sus almas estarán conmigo por toda la eternidad, en mi reino de oscuridad y desesperación. Piénsalo bien, Lucía. Tienes poco tiempo para decidir, susurró el diablo con voz suave y seductora. Lucía se quedó en silencio, mirando fijamente al diablo. Sabía que estaba en una encrucijada, que no tenía muchas opciones, pero algo en su interior le decía que no se rindiera, que luchara hasta el final por sus hijos, por su familia. ¿Cómo sé que no estás mintiendo? ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó Lucía con determinación. El diablo soltó una carcajada disfrutando las palabras de Lucía. Sabía que la mujer no confiaba en él, y que tenía que ser astuto para convencerla de que jugara su juego. No tienes por qué confiar en mí, Lucía, pero sí debes confiar en tu instinto de madre, en tu deseo de proteger a tus hijos. Piensa en ellos, en su inocencia, en su amor. ¿No harías cualquier cosa por ellos?, cuestionó el diablo con voz persuasiva. Lucía cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar la respuesta en su interior. Sabía que el diablo jugaba con sus emociones, con sus sentimientos más profundos, pero también sabía que debía ser fuerte, que debía luchar contra el mal que se cernía sobre su familia. Está bien, jugaré tu juego, acepto tus condiciones, pero prométeme una cosa, prométeme que si gano, mis hijos estarán a salvo, exigió Lucía con determinación. El diablo asintió con una sonrisa malevolente en los labios. Sabía que tenía a Lucía justo donde quería, que la había manipulado para que aceptara jugar su juego. Ahora solo era cuestión de llevarla al límite, de hacer que cumpliera con su parte del trato. Te lo prometo, Lucía, si ganas tus hijos estarán a salvo. Pero recuerda, el juego no será fácil, solo tendrás una oportunidad, mientras que yo tendré dos. ¿Estás lista para comenzar?, preguntó el diablo con voz grave y amenazante. Pero no me has explicado nada, dijo Lucía. Una vida a cambio de 3, respondió el diablo. ¿Y lo de que tienes otra oportunidad?, preguntó Lucía. El diablo sonrió de nuevo. Buena pregunta. Existe una pequeña posibilidad de que no sea de mi agrado la sangre que se me brinde. ¿Y entonces?, preguntó rápidamente Lucía. Entonces debe brotar otra, respondió el diablo con severidad. Y como sé que esa segunda sangre sí sería de tu agrado, como sé que no habrá una tercera, dijo Lucía. El diablo resopló despidiendo 2 llamaradas por sus fosas nasales. Las reglas son inquebrantables, le gritó con furia el demoníaco ser. Lucía respiró hondo, preparándose para lo que venía. Sabía que no sería fácil, que tendría que hacer todo lo posible para salvar a sus hijos. Lucía no podía creer lo que estaba escuchando. Estaba atrapada en un macabro juego de sangre en el que debía sacrificar su vida para salvar a sus hijos. No podía imaginar la idea de morir, pero tampoco podía soportar la idea de perder a sus pequeños. Estaba atrapada en un dilema desgarrador, entre la vida de sus hijos y la suya propia. En ese momento pudieron escuchar cómo llamaban a la puerta. Era Rodrigo, el panadero del pueblo, que como cada noche al cerrar su negocio, iba a llevarles algún dulce a los niños. Lucía permaneció en silencio, mientras el diablo escuchaba con atención a Rodrigo reír con los niños y preguntarle por su madre. Comencemos, dijo Lucía con firmeza. El diablo asintió con una sonrisa de satisfacción, y una espeluznante daga se materializó delante de ella. Las situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas, y esta sin duda, era una situación desesperada. Déjalo bajar, le suplicó Lucía al diablo. Déjame que le explique que no hago esto por placer. Por favor, déjame que le pida que cuide a mis hijos, dijo Lucía entre lágrimas. El diablo sonrió de nuevo y levantó su brazo hacia las escaleras. En ese momento, Lucía escondió su cuchillo en la manga de su camisa con una mano mientras estiraba el otro brazo para agarrar la infernal daga. Rodrigo, como si de un autómata se tratara, bajaba las escaleras con la mirada perdida. No te preocupes, no nos interrumpirá, dijo el diablo con sorna. Lucía se acercó rápidamente a Rodrigo, agarró el cuchillo que llevaba en la manga por la hoja, y se lo clavó fuertemente en el costado. El diablo, molesto con esta acción, se abalanzó sobre ella separándola de Rodrigo. En ese momento el diablo pudo ver que la sangre que brotaba era de la mano de Lucía, cuando la mujer le clavó la infernal daga en el cuello.
Ahí tienes la segunda, perro del infierno, nunca subestimes lo que una madre es capaz de hacer por sus hijos, gritó Lucía con toda su alma. El diablo empezó a retorcerse mientras maldecía a Lucía, en un instante se había convertido en un montón de alquitrán en el suelo del sótano. Rodrigo volvió en sí, y Lucía subió corriendo las escaleras, tomó a sus hijos entre sus brazos y los abrazó con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud en su corazón. Os prometo que nunca nadie os hará daño, aunque tenga que engañar al mismísimo diablo, dijo Lucía con una sonrisa en el rostro, acariciando las mejillas de sus hijos con ternura. Si te ha gustado, comparte, dale like y suscríbete para no perderte las nuevas historias.